Los niños pueden pasar a su clase. Y hoy vamos a ver los capítulos 43 al 54, los versículos, perdón, del capítulo 4. Capítulo 4, versículo 43 al 54. Un capítulo más que terminamos hoy, gracias a nuestro Señor. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Dios es bueno, es grande y es generoso con nosotros. Y quiero recordarles que hay necesidades y las primordiales se encuentran en el alma. Había una misionera que estaba en un lugar de China y esta mujer estaba muy enferma. Estaba rodeada de gente pagana, estaba lejos de las personas que en sí le podían ayudar. Y en medio de ese dolor, de su enfermedad, de su aflicción, clamó a Dios en oración, pidiéndole que le ayudara en esa situación con su enfermedad. Y mientras ella clamaba, en otro lugar de China, había un comerciante el cual envió muchas cajas de avena escocesa sin que esta mujer le hubiera pedido. Él la envió. Esta mujer tenía en su casa unas latas de leche condensada y con esas latas y esa avena que recibió, pudo alimentarse y conservar su vida por 4 semanas, un mes. Luego de ese tiempo, esta mujer se sintió perfectamente de salud. Se acabó su enfermedad. Pasó algún tiempo, estaban en un grupo de creyentes y entre este grupo de personas estaba un médico. Y las personas que le conocían le dijeron a ella, cuenta lo que te sucedió, cuenta. ¿Puedes dar el testimonio? Pues ella dio su testimonio y el médico al escucharla le dijo, mujer, Dios oyó las oraciones tuyas y te dio mucho más de lo que tú te puedes imaginar. Dijo, pues para la enfermedad que tú padecías, nosotros los médicos recomendamos como único alimento y medicina la avena escocesa cocida con agua y leche hasta que se forme un líquido espeso. Y de esa manera Dios, de una manera única como la que Él le sabe hacer, le envió esa medicina a esta mujer para sanar esa enfermedad y ese sufrimiento. Dios actúa de cada manera que nosotros no nos podemos imaginar. Y a veces en las cosas más sencillas para nosotros son soberanas cuando vienen de Dios, con un propósito y un plan mayor del que nosotros no nos imaginamos. Y perdemos la fe y no creemos y dudamos. A pesar de que Dios es poderoso y que todos lo saben, nosotros vemos todo el tiempo a cuánta gente que está enferma, comenzando aquí en la iglesia, muchos enfermos, mucha gente que sufre enfermedad, pero también hay muchas personas que están enfermas y no desean ninguna medicina. Hay muchos que desean un milagro en sus vidas, desean los milagros y están muy lejos de Dios. Desean milagros, ignoran la palabra de vida. Se apartan de la esperanza que necesitan, la esperanza que está solamente en Jesús. Y se olvidan que todos necesitamos ese poder divino de un toque especial de Jesús. Un solo toque. Necesitamos una palabra. Pero la fe mengua. Podemos ver en la iglesia, en la comunidad de creyentes,
¿Cuál es la razón? La falta de obediencia, el pecado. No desean escuchar la palabra de Dios. Muchos escuchan, pero no creen. No creen que Dios tiene el poder para sanar. No solamente para sanar y salvar. ¿Qué sucede cuando Jesús llega a un lugar? ¿Qué pasa? Es una pregunta para hoy, para este mensaje. Cuando Jesús está presente en algún lugar. Vamos a ver el versículo, a leer el versículo 43 al 54. Después de esos 2 días Jesús salió de allí rumbo a Galilea, pues como él mismo había dicho, a ningún profeta se le honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea fue bien recibido por los galileos, pues estos habían visto personalmente todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, ya que ellos habían estado también allí. Y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús. Señor, rogó el funcionario, baja antes de que se muera mi hijo. Vuelve a casa, que tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho, tu hijo vive. Así que creyó él con toda su familia. Esta fue la segunda señal que hizo Jesús después de que volvió de Judea a Galilea. Bendita es la palabra de Dios y que hoy ella nos dé la fe que necesitamos para creer en su palabra y sus promesas. Hijos salvados de la muerte, título de este mensaje, hijos. Ustedes pueden decir, yo no soy madre, yo no soy padre, no tengo hijos. Pero quiero que usted piense, cuando digo hijos, hay una referencia también para los que somos hijos de Dios. Usted es un hijo de Dios. Y los que son padres, tenemos hijos. Somos hijos y tenemos hijos. Es un mensaje para todos, no solamente para padres. Hijos salvados de la muerte, porque todos los que estamos aquí, todos, creyentes, hemos sido salvados de una condena eterna por Cristo Jesús. Y cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué sucede cuando Jesús está presente? La primera respuesta es, hay palabras de agradecimiento y de clamor. Dice el texto, una vez más, Juan nos dice, nos relata los lugares, vemos datos geográficos. Jesús se había quedado 2 días en esta ciudad de Secar, un pueblo samaritano, y luego nos relata que continuó su viaje hacia Galilea con sus discípulos. Y Jesús había dicho que a ningún profeta se le honra en su tierra, y esta referencia parece estar fuera de lugar, porque los galileos, dice el texto, que lo recibieron bien a Jesús. Pero tomen en cuenta, ellos habían visto las cosas, dice el versículo, dice el texto, las cosas que había hecho en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, y también antes en Caná de Galilea, también habían visto cómo él había convertido el agua en vino. Para Jesús, para él, estos hombres, Jesús se había convertido ya en una celebridad. Estaban impresionados de los milagros de Jesús, pero no de su identidad, ni de las enseñanzas del Señor, porque ellos no lo veían como el Mesías, no lo aceptaban como el Salvador del mundo. Jesús visitó este lugar donde ya había transformado el vino en agua, uno de los milagros,
Y a pesar de este milagro, no lo vieron como el Mesías. Dice el 46, volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Donde está Jesús, en su presencia, ¿qué sucede? Hay palabras de gratitud. Los galileos le recibieron bien. Cuando nosotros venimos de la presencia del Señor, en nuestros corazones hay agradecimiento por todo lo que suceda. Lo primero que hacemos es doblar nuestros corazones y darle palabras de agradecimiento. Y luego palabras de clamor, porque tenemos necesidades. Jesús regresó a Caná, interesante, en un lugar donde ya había hecho un gran milagro. Pero en esta ocasión hay un hombre, un funcionario del rey que lo busca a Jesús. ¿Pero por qué le busca? Porque tiene una gran necesidad. Su hijo se estaba muriendo en Capernaum. Y Jesús era la única esperanza que él tenía, que este hombre tenía en ese momento. Clamó, dice la palabra, a Jesús. Le dijo, ven antes que mi hijo se muera. Ven, le dice a Jesús. Él sabía que Jesús lo podía sanar, este funcionario. Ellos estaban alegres, estaban contentos por su llegada en el pueblo, que Jesús estaba ahí. ¿Por qué? Porque sabían que él hacía milagros, habían escuchado y con seguridad estaban con muchas expectativas al verle ahí. Y por eso había el agradecimiento, porque Jesús estaba presente. Y aquí, ¿qué vemos nosotros en estas palabras de este hombre? Un clamor de un oficial del rey, un clamor, un padre que ejercita su fe a favor de su hijo. Un padre en un clamor. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la fe? ¿Qué es fe? Dice Hebreos 11:1 en la traducción del lenguaje actual. Fe es confiar en Dios, es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, es estar convencido. ¿Escuchó? Eso es fe. Estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Eso es fe. Y si usted es padre, si usted es madre, todos los días debería ejercitar su fe a favor de sus hijos. Y si ustedes no son padres, la deberían hacer en favor a ustedes mismos. Señor, necesito fe. Yo soy tu hijo, soy tu hija. Necesito fe. Porque estoy menguando, porque he dudado, porque no creo. Necesita ejercer esta fe todo el tiempo. Como padre, no solamente eso, hay una responsabilidad. Su vida tiene que ser evidencia de la fe de Dios en su vida, en sus actos, en su conducta. Tiene que ser evidencia delante de sus hijos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos traer influencia positiva o negativa. Ahora no solamente a nuestros hijos, a todas las personas que nos rodean. ¿Cuál es nuestro deber? Llevarles a Cristo por medio de la fe, dice 1 Corintios 13:13. 3 cosas duran para siempre. Búsquelas. ¿Qué cosas? 3 cosas. La fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3 es el amor. Piense usted ahora, ¿quién hace el trabajo más fuerte en esto? El más arduo y difícil lo hace el Espíritu Santo. Es Él. Y nosotros necesitamos descansar en las promesas de Dios.
descansar en lo que Él nos ha dicho. Necesitamos recordar que el Evangelio es poder de Dios para salvación, le dijo Pablo a los romanos. El Evangelio, la palabra, en la palabra hay poder. Y Juan 14:11 escribe, solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O al menos crean por las obras que me han visto hacer. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en su vida? En nuestras vidas. Podríamos escribir libros de todas las cosas que nos acordamos, porque hay muchas cosas que ni nos recordamos de lo que Dios ha hecho. Se nos olvidan con facilidad. Por lo menos crean por las obras. Piense, fue Dios el que hizo, fue Él. ¿Cuál fue la respuesta que el Señor les da a este funcionario? Él está preocupado por la salud de su hijo, está clamando por esa salud. ¿Qué sucede cuando Jesús está presente? Hay un clamor, vemos aquí, hay palabras de agradecimiento, pero hay algo más. Donde está presente, hay palabras que sanan. Donde Jesús está presente. Pero hay una mala interpretación, hay una manipulación de las Sagradas Escrituras que han influenciado muchísimo en la fe de los creyentes y ponen en tela de juicio el poder de la palabra de Dios. Estamos llamados a hablar sin temor. Hablar sin temor. ¿Sobre qué? Sobre las enfermedades mortales, sí. No podemos jamás dudar del poder de Dios para sanar a los enfermos. Incluso cuando los médicos lo han dicho o lo han desahuciado. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque hay un poder sobrenatural. Yo lo he visto. Muchas personas y muchas ocasiones en mi familia lo he visto. Donde los médicos han dicho, no vas. Hace poco tiempo, ustedes saben, a mi padre, los médicos le dijeron que tenía una metástasis. Prácticamente eran días contados. Toda la iglesia oró. Y muchos oraron, no solamente de aquí, por la vida de mi padre. Hubo un clamor. Y si usted lo ve ahora él está muy bien, mejor que antes. ¿Fue la mano de Dios? Claro que sí. Los médicos no saben lo que pasó. Mi hermana es médico, no saben lo que sucedió. Yo sí. Yo sí sé lo que pasó ahí. La mano de Dios. Dios obra como Él quiere. Estuvimos con mi esposa en un hospital orando por una persona que tenía metástasis. Estaba en sus últimos días, ya no podía salir del hospital. Fuimos a orar. ¿A declarar sanidad? No, a orar por él. Por la voluntad de Dios en su vida. Él nos iba a sanar. Eso es lo que nosotros pensábamos. Ya, él estaba esperando sus días, estaba completamente consumido. Oramos con mi esposa y mientras orábamos, él nos dijo, yo estoy listo, con una sonrisa en su rostro. Mientras lloraba, sonreía y dijo, yo estoy listo para irme con el Señor. Eso trajo paz a nuestro corazón, porque Dios había salvado y sanado su alma, aunque su cuerpo estaba en los últimos momentos. A los 2 días que salimos, él falleció. Pero su cuerpo estaba, su alma estaba sana, estaba lista. Hermanos, se acabó la enfermedad de ese hombre, se acabó el sufrimiento. Dios lo hace de una manera perfecta porque la muerte es victoria para el que cree. Y él estaba gozoso, él decía, me voy a encontrar con mi Señor. Y nosotros lo mirábamos y le damos gracias a Dios, porque él estaba listo, estaba agradecido, porque sabía que su hora había llegado. No quiere decir porque nosotros oramos, se van a sanar. No, hermanos, oramos con fe y en la voluntad de Dios. El plan de Dios es perfecto y donde está Él, hay palabras que sanan. Necesitamos
orar por los enfermos creyendo en Dios. Enseñarles a la gente que la enfermedad no es de ellos. Este cáncer me mata, mi cáncer, cualquier enfermedad, no es suya. Esa enfermedad no es suya. El cuerpo es de Dios y es un templo del Espíritu Santo y Dios lo quiere mantener sano y limpio. Y necesitamos orar y enseñarles que Dios tiene un poder sobrenatural y que Él está en control de todas las vidas. Créele a Dios. En el 48, Jesús le preguntó, ¿acaso nunca van a creer en mí, a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo, antes de que mi hijo se muera. Entonces Jesús le dijo, vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Es evidente que este hombre sabía del poder de Jesús, de sus milagros. Él lo sabía lo que hizo en Jerusalén, sabía lo que hizo en Caná. Él sabía y por eso lo buscaba. Piensen en esto, él necesitaba un milagro para su hijo. Él no lo miraba como el salvador de pecadores, sino como alguien con un poder sobrenatural para sanar y necesitaba un milagro. ¿Y qué dice el Señor Jesús? ¿Por qué esa respuesta de él? Porque también había judíos ahí, galileos, que estaban maravillados por lo que el Señor hacía. Todos estaban maravillados, deslumbrados por los milagros, pero no lo conocían. Y Él les dice, nunca van a creer en mí a menos que vean señales, milagros. Jesús quería que ellos le escuchen y crean. No solamente el milagro, eres sano, lo sanó. El cojo se levantó, no, sino que escuchen su voz, escuchen su palabra, dejen de ver los milagros, las pruebas, escuchen y crean. Ese era el mensaje, escuchen y crean. Este hombre sí creyó en el poder de Jesús y le suplicaba al Señor para que fuera a ver a su hijo. Sin embargo, la fe de este hombre estaba limitada, porque creía que Jesús necesitaba ir a la casa para poder tocarle y sanarle a su hijo. Decía, ven a sanar a mi hijo. Todo lo contrario a la fe del centurión de Mateo 8, que le dijo, no soy digno de que entre en mi casa. El centurión, no soy digno de que entres en mi casa, tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Solamente di, Señor, di, habla, nada más. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y nosotros necesitamos de creer en la palabra de Dios, que la palabra restaura, que la palabra sana, que la palabra limpia, edifica, alimenta, es luz, porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios pronunciada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo? Levantó al paralítico de Marcos 2:11. El Señor le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Qué sucedió? Luego de la palabra del Señor, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados. ¿Y qué sucedió? Y alababan a Dios, exclamando, jamás hemos visto algo así. El leproso fue sanado, de Lucas 5:13. Señor, le dijo, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Y Jesús exclamó, Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Lo tocó y dio su palabra. ¿Y qué sucedió? Queda sano, quedó sano. El leproso, por la palabra del Señor, vemos que por su palabra los ciegos vieron, los sordos escucharon,
Los endemoniados fueron liberados. La sanidad llegó a la vida de muchísimos. La Biblia registra unos cuantos, pero dicen que si se hubiera escrito lo que hizo el Señor, no hubieran libros en la tierra para poder registrar. Fue solamente lo que el Espíritu de Dios quiso revelarnos a nosotros, lo que nosotros necesitamos. Si con 3 milagros estamos abrumados, imagínense si nos dijeran todo lo que hizo el Señor. La gente dijera, no, estos están más locos que. Si 3 no podemos creer o dudamos. Está registrado lo que Él sabía que nosotros necesitamos. Pero ¿por qué fueron sanados? Porque escucharon. ¿Y qué escucharon? La palabra de Jesús. ¿Pero qué pasó? Escucharon y creyeron. Creyeron. Y automáticamente el Señor los sanó en ese instante. Cuando el Señor escucha la fe de este hombre, de este oficial, ¿qué hace Jesús? Mire esto. Jesús lo fortalece a este hombre. ¿Pero quién necesita la ayuda? ¿Quién está muriéndose? El hijo. Pero Jesús ve más allá. Este hombre posiblemente estaba muerto, espiritualmente muerto. Y Jesús ve más allá. Lo fortalece primero a este hombre con sus palabras. ¿Por qué lo ve angustiado? Por su impotencia. Está apurado porque su hijo se estaba muriendo. Y Jesús le dice en el 50, vuelve a casa, que tu hijo vive. Vuelve a casa, que tu hijo vive. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue a su casa. Jesús no se había movido del lugar donde él estaba. No hizo ninguna señal, nada sorprendente. ¿Qué hizo? Le dio su palabra al oficial. Y el oficial creyó. Creyó y se fue. Usted puede mirar lo maravilloso, puede observar la maravilla que hay en la palabra de Dios, las maravillas que es creer en la palabra de Jesús. Por eso Pedro dijo, ¿a dónde iremos, Señor? ¿A dónde vamos a ir, iglesia? ¿A dónde? ¿A dónde? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, le dijo Pedro. ¿Y David? ¿Qué dijo? Tu palabra es miel a mi paladar. En Hebreos dice, su palabra es viva y eficaz. Juan dijo, tu palabra es la verdad. David lo dijo en Salmo 103, tu palabra sana mi alma. Y Jesús les dijo a sus discípulos, Mateo 17:20, ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá y la montaña se movería. Nada sería imposible. Nada. Y si la palabra dice nada, es nada, hermanos. En la palabra de Dios hay vida. Y cuando Él está presente, cuando Jesús está presente, ¿qué hay? Hay agradecimiento, hay clamor, vemos que hay sanidad, pero hay algo más. Las palabras alimentan el alma. Hay un alimento espiritual. Punto 3. Las palabras alimentan el alma. Donde está Jesús presente, hay alimento para nuestras almas. Porque la palabra de Dios es viva, porque la palabra de Dios, dice Salmos, que corre velozmente. ¿Qué sucedió? El Señor le dio la palabra al oficial. Tu hijo vive, le dijo. ¿Y qué pasó? Dice la palabra, corre velozmente. Sale de la boca de Dios, pero es de una manera que acaba de hablar y la palabra ya llegó a donde tiene que llegar.
Y llega y ¿qué sucede? Se glorifica sola. Nadie hace nada, hermanos. Nadie. No es el hombre, no es nadie. Es la palabra de Dios, nada más. Se glorifica sola. Su hijo había recibido sanidad el rato que Jesús habló. Pero no solamente su hijo, piense esto. El Padre recibió salvación para su alma. El Padre clamaba por la vida de su hijo que se estaba muriendo, sin saber que él iba a ser salvado también. Jesús ve una doble necesidad ahí. Yo puedo clamar por mi hijo y Dios puede decir, tú me necesitas más que tu hijo, porque te falta la fe necesaria para creer. Iglesia, necesitan fe más que la gente que está enferma para creer, para que Él pueda, para que ustedes puedan saber que Él sí tiene el poder y la capacidad para sanar sus almas, sus cuerpos y sus almas. Sus enfermedades físicas sí, y las enfermedades espirituales a causa del pecado. Sí, que Él tiene ese poder. Dijo Marcos 9:23, para el que cree, todo es posible. El hombre buscaba un milagro para su hijo, pero cuando fue de vuelta a casa, ya no estaba buscando un milagro. ¿Qué sucedió? Cuando fue a la casa, antes de llegar salieron sus siervos a encontrarle, para que él pueda reconocer y darse cuenta la efectividad de la palabra de Dios. Y una vez más Jesús va a revelar su deidad, que Él es el Mesías, ese poder que Él tiene para sanar la enfermedad física y el alma. Se hicieron efectivas en la vida de este niño, de este hijo y del padre, del oficial. ¿Por qué? Porque Dios cumple sus promesas. Él cumple. Fue a la hora que Jesús dio la palabra, en el instante que el hijo fue salvado. Él le preguntó, el oficial, ¿cuándo? Les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor. Le contestaron, ayer a la 1 p.m. se le quitó la fiebre. Y el padre respondió, se dio cuenta que era precisamente en el momento que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Pero importante, ¿qué pasó? Así que él creyó, él con toda su familia. Él creyó y toda su familia. ¿Qué sucede al creer? Él creyó. ¿Por qué creyó? Porque Jesús le sanó. Él creyó porque Jesús sanó su alma. Cuando él buscaba un milagro, todavía no tenía esa fe, pero cuando ya estaba en casa, él creyó. Ya no estaba buscando un milagro porque ya su hijo estaba sano, pero ahora creyó en Jesús. Y no solamente él, fue él y su familia, toda su familia creyeron. Todos creyeron en ese poder. Dios cumple sus promesas, porque Él es un Dios de pactos y Él cumple. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Entre muchas, bendecir a los padres creyentes y a sus hijos. Padres e hijos. Génesis 17:7 dice, yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes. Después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. Hermanos, donde Jesús está presente, hay una actitud de agradecimiento, de clamor, de reverencia, donde Él está presente. Donde está Jesús, donde está el Hijo de Dios, el Salvador de pecadores,
que no puede pasar desapercibido, hermanos, hay sanidad. Porque Él dijo que Él vino a sanar. Y Él vino a servir, sanando a muchos enfermos, liberando a muchos endemoniados. Él vino a servir, Él vino a restaurar almas perdidas, Él vino a cambiar corazones de piedras. ¿Cuántas piedras habían aquí? Todos nuestros corazones eran una piedra, hermanos, todos, hasta que Dios lo cambió. Fue Él, porque para eso vino Él. Tenía que cambiar esos corazones para hacerlos sensibles, para que nosotros podamos escuchar su voz. Cambia los corazones. Vino no solamente a cambiar, vino a dar vida eterna, pero ¿a quiénes? A los que creen en su nombre, a todo el que cree y que reconoce que Él ya se llevó las enfermedades en la cruz. Isaías 53:4. Ya cantamos, hermanos. Ahora les voy a repetir. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Gracias a Cristo. Y hoy todos necesitamos escuchar su palabra. Necesitamos escuchar y darle gracias al Señor. Necesitamos escuchar y creer para clamar por los enfermos, para clamar por los necesitados. Necesitamos escuchar y creer que sus palabras tienen ese poder para sanar esos cuerpos débiles y enfermos si está en su voluntad. Nosotros creemos y creemos que su palabra tiene el poder para alimentar nuestras almas que anhelan su presencia. Yo necesito escuchar su palabra. Mi esposa me lee la palabra de Dios. A mí, hermanos. Porque ella sabe si yo estoy débil. Y ella no me da su consejo, me da un consejo divino al leerme la palabra de Dios. Y lo único que yo hago es escuchar. Escuchar y creer. Y a veces me tiene que repetir porque no escucho bien. Porque mi mente está dudando. Y tiene que seguirme leyendo hasta que yo crea y diga gracias, Señor. Y le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, que está ahí para recordarme la palabra de Dios en mi debilidad. Porque el pecado que mora en el cuerpo, en el ser humano, nos quiere alejar de Dios todo el tiempo. Nos quiere llevar a la duda que Dios no puede hacerlo, que Él no lo va a hacer, que Él no lo ha hecho ni lo hará. Y la palabra nos recuerda que Él está con nosotros y que Él lo va a hacer, que Él es fiel a su palabra. Juan 11:25 dice, entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Hay una aplicación para este mensaje. Si hay alguien enfermo en su casa, si sabe que hay alguien enfermo, oren, hermanos, oren por sanidad, oren y créanle a Dios. No duden que Dios tiene el poder
para sanar enfermedades. No duden. Oren creyendo que Él va a sanar enfermedades físicas y enfermedades del alma. Algo más. Proclamen la palabra de vida sobre los enfermos. Proclamen palabra de vida sobre los enfermos físicos y espirituales, para que Dios sane los cuerpos y para que Dios libere del pecado las almas. Creer, hermanos, y proclamar no es manipular, porque Dios conoce las intenciones de los corazones de cada uno de nosotros. Usted va a proclamar la palabra de vida sobre los enfermos, sin dudar, con un propósito para que el nombre de Jesús sea exaltado, cuando esa persona sea sanada, cuando ese pecador sea liberado, y para que juntos todos nosotros podamos glorificar su nombre, dándole gloria a Él por sanidad del alma, por sanidad del cuerpo, que Él lo puede hacer. Él es el Padre y nosotros somos hijos. Y como hijos hemos sido sanados de una muerte, de una enfermedad mortal del pecado. Y como padres podemos tener hijos que están enfermos, que Dios los puede sanar, como Jesús lo hizo con el hijo de este oficial. Tu hijo vive. Y que usted diga, mi hijo vive en el Señor y yo vivo para el Señor. Vamos a darle gracias en oración. Padre, tú eres el dador de la vida, el restaurador, y confiamos y creemos en tu palabra. Señor, te pido que hoy, en esta mañana, tú puedas llenarles de esperanza a mis hermanos, sobre todo a los que están enfermos. Que tú puedas mostrarles y recordarles ese poder que tú tienes, Señor. Y que ellos puedan, Señor, glorificar tu nombre en el proceso, en medio de la sanidad. Sin importar cuánto tiempo tú tardes, que ellos puedan darte gracias a ti, mi Dios. Y reconocer que tú eres Dios y Rey y soberano sobre todas las cosas. Padre, llénanos de gozo en esta mañana a tu iglesia. Danos, Señor, ese gozo de Cristo para continuar, Señor, con tu obra en esa labor, Señor, que demanda tanto, Señor. Y que cuando nosotros estemos débiles podamos decir, fuerte soy en Cristo Jesús. Que no se trata de mí, sino de ti, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Padre amado, por este momento. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Podemos de pie y vamos a adorar al Señor.